de estos tiempos, no podemos saber si sí acierta es la misma. Pero ahí me causan muchas dudas. Sí, pero, o sea, son dudas respecto a qué, o sea, ¿en qué te parece que o no está aplicando bien los criterios o cómo? Sí, siento en los criterios. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que, donde ves tú que pudiera haber algún error metodológico? Es que siento que todo sigue quedando en el Cristo de la fe, padre. O sea, como que no hay esa apertura pues de dejar por un momento el Cristo de la fe, también sin llegar sin llegar a los extremos del otro lado, pero sí como mediar, o sea, la fe y razonar en realidad sobre Jesús. Uh-huh. Sí, pues mira, por ejemplo, algo que comparten básicamente todos los especialistas, incluso católicos, cuando utilizan los enfoques históricos, es de que, por ejemplo, la afirmación de que Jesús como Hijo de Dios no aparece nunca en los labios de Jesús desde criterios solo históricos. Entonces tú tienes autores como el mismo Meyer y otros, por ejemplo, hay otro que se llama aquí, tengo su libro de El Profeta de Galilea, de Jacques Schlosser, ¿verdad? Uh-huh. Este profesor también de la Universidad Católica de Estrasburgo, pues sí dicen, o sea, hay que distinguir, ¿verdad?, entre lo que Jesús predicó. Él se centró en la predicación del reino, y otra cosa es lo que ya se predicó acerca de Jesús, porque todo mundo acepta pues de que las comunidades cristianas empezaron a vincular la persona de Jesús con los contenidos de su respectiva predicación, o sea, de la predicación de las comunidades. Uh-huh. Mientras que Jesús, o sea, se asume que históricamente Jesús no se predicaba él como necesario. Se veía que, dice Meyer, sí se ve que Jesús se consideraba como mediador necesario, pero, y eso se refleja, por ejemplo, en sus pretensiones, las frases de pretensión, como por ejemplo, si no me amas más que tu marido, no eres digno de mí. O sea, ese tipo de pretensiones son chocantes para cualquier persona, incluso para comunidades cristianas primitivas. Entonces dice, o sea, no podemos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? O sea, es evidente que Jesús llegó a decir frases por el estilo que chocaban a los oídos de la gente, ¿verdad? Porque tú no puedes, digamos, en forma ordinaria, amar más a Jesús que a tu esposa. Uh-huh. Pues tu esposa es tu esposa y es lo que más amas en la vida. Entonces, el que Jesús dijera eso en una época donde nadie sabía que él era el Hijo de Dios, pues obviamente es chocante. Ajá. Y eso refleja pues de que, como dice aquí Meyer en uno de los criterios, que Jesús fue particularmente, o decía cosas o hacía cosas que particularmente les parecía ofensivas a mucha gente. Eso no se puede negar. Uh-huh. Sin embargo, eso no es una profesión de fe. Eso no es una profesión de fe, eso es una crítica que se puede hacer precisamente al modo de actuar de Jesús, que causó molestia en mucha gente. Entonces, se puede comprender que causara molestia, pero en ningún momento a lo largo de los tomos, en ningún momento Meyer dice, esto es una prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, no. O sea, dice Meyer desde el primer capítulo, si tú leíste la introducción, dice, aquí no vas a encontrar nada de cristología. Aquí precisamente voy a utilizar criterios exclusivamente históricos, y a muchas quizá no les va a gustar porque esperan ver confirmaciones cristológicas, pero no puedes llegar a ninguna confirmación cristológica aplicando solo criterios históricos. Lo único que puedes mostrar es de que Jesús dijo y asumió muchas actitudes que resultaron conflictivas, y él a propósito
generaba conflicto. No necesariamente un revolucionario como dice Horsley, pero sí era conflictivo. Ahora ya el aspecto de la fe, eso ya es complementario. O sea, Meyer, aunque sigue siendo católico, su obra es un compromiso de investigación netamente histórica, nada más. Okay. ¿Sí? Sí. Bien, entonces continuamos con nuestro tema. Espero que ya todos estén conectados para ver lo que sigue. Bien. Las causas de su muerte, también en los primeros tomos, los primeros 3 tomos. Las causas parecen explicarse a partir de su insistencia en predicar un reino escatológico inminente, aunado a su actuación conflictiva ante los judíos tradicionales y las autoridades romanas. O sea, sí llama la atención, por ejemplo, el que Jesús nunca se echara para atrás. O sea, él predicaba la inminente llegada del reino, sabía que precisamente a mucha gente no le gustaba esto, sobre todo a las autoridades religiosas. Sabía incluso Jesús que podría estar en peligro su vida y no se echó para atrás, ¿verdad? Entonces, él estaba convencido que el reino de Dios iba a llegar con poder en cualquier momento, pero nunca dice cómo. O sea, por ejemplo, estos relatos de los anuncios de su muerte, claro que son muy discutibles, ¿verdad? Quizá Jesús en alguna ocasión, o sea, históricamente hablando, ¿verdad? Quizá Jesús en alguna ocasión previó que lo podrían matar, pero muy probablemente pensó, pues si me matan, será consecuencia de lo que estoy diciendo, estoy preparado para eso. Pero que Jesús tuviera la certeza de que iba a resucitar, eso sí es históricamente cuestionable. ¿Por qué? Porque la historia requiere criterios enraizados en la época. En cambio, los evangelios se redactan décadas después de la resurrección. Entonces, pareciera que la resurrección era algo inesperado incluso para el mismo Jesús. Históricamente hablando, podría decirse que sí. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los suficientes datos históricos para confirmar lo que por fe creemos de que Jesús sabía que iba a resucitar. O sea, yo creo por fe que él sabía que iba a resucitar. Pero lo creo por fe, no tengo la forma de comprobarlo históricamente. Eso es a lo que Meyer va a estar subrayando siempre. Entonces, por eso, como comentaba aquí, es muy importante no querer ver la historia con enfoques cristológicos, sino solo aplicando criterios históricos, podemos decir, por fe, aunque yo por fe crea esto, históricamente solo se puede llegar hasta aquí. Otro dato, por ejemplo, la elección de los 12 discípulos como signo de compromiso para restaurar a Israel. En esto todos los especialistas están de acuerdo, incluso los ateos como Antonio Piñero. Ellos consideran que Jesús sí eligió a 12, que quería restaurar a Israel, sí, que Jesús tenía la conciencia de que estos 12 representaban como la semilla del pueblo renovado, sí, todos están de acuerdo. Y que esta elección de los 12 generó controversia y molestia en muchos, eso también, sobre todo las autoridades religiosas de Israel, que creían que el sistema religioso como estaba entonces era perfecto y que por tanto no necesitaba de una renovación o restauración. Por eso entonces esta elección genera una provocación para quienes deseaban mantener las políticas de control religioso sobre el pueblo. Supongamos incluso que José de Arimatea y Nicodemo no fueran hombres malos.
eran fariseos comprometidos con su secta, con su grupo. Estaban convencidos de que el sistema religioso de Israel era el mejor, que no necesitaba renovación. Sin embargo, no por eso se sintieron ofendidos por la actividad de Jesús. La mayoría sí se sintió ofendido, la mayoría de los fariseos sí se sintió ofendido. Ajá. Entonces, ahí debe quedar claro, o sea, no hay que hacer juicios de bloque. Lo que sí es de que la mayoría de las autoridades sintieron pasos en la azotea cuando Jesús llegó a Jerusalén y sacó a los vendedores del templo. De hecho, tomaron ese acto como una ofensa contra el templo y no tanto que vieran ese acto como un signo de purificación. Eso lo creemos nosotros, ¿verdad? Eso lo redactan los evangelistas. Pero se antoja imposible que incluso José de Arimatea y Nicodemo de buenas a primeras hayan visto ese signo como un signo de purificación. De hecho, ya ven que Juan capítulo 3 dice que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, lo saludó diciéndole: Rabí, nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Ok, pero ese es el relato juánico que claramente refleja una mentalidad pospascual. ¿Cómo tomó Nicodemo el acontecimiento de la expulsión de los vendedores del templo? No lo podemos saber, pero se antoja difícil que lo haya visto inmediatamente como un signo de Dios. Eso sí es difícil llegar a esa conclusión o tratar de argumentar esa conclusión. Lo más seguro es de que sintió sorpresa. Quizá no se sintió ofendido, pero sí dudó de que Jesús fuera un mero campesino. Lo más probable es que dijera: ah, caray, este campesino de Galilea acaba de hacer un acto que nos hace pensar. ¿No estaremos realmente corrompiendo la pureza de nuestro culto en el templo? Lo más probable es de que Nicodemo se planteó esa pregunta. Entonces, no es que se sintiera ofendido, no es que tampoco viera en eso un signo claro y evidente, como lo plantea el Evangelio de Juan, sino que lo más probable es de que sí se sintió interpelado por la acción que hizo Jesús en ese momento. John P. Meyer recuerda al lector lo siguiente: por naturaleza, el Jesús histórico es solo una construcción, una abstracción moderna acerca de Jesús de Nazaret. El concepto de Jesús histórico es solo una construcción aproximativa, nunca será plena y absolutamente equiparable al Jesús real. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al Jesús real. O sea, con los criterios de historia no podemos reconstruir perfectamente a ese Jesús de Nazaret. Esto lo dice empezando precisamente el tomo 4. En la introducción del tomo 4, Meyer establece pues las reglas del juego. Dice: no creamos que estos libros no son cristología, ¿ya? Estos libros son estrictamente una aproximación histórica, pero somos conscientes de que nunca podremos llegar exactamente a describir con precisión qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, cuál era la psicología de Jesús, etc. Lo que sí podemos es allanar el camino para darnos cuenta como por dónde fue la actividad de Jesús, como qué sentido pudo haberle dado a su propia misión, pero solamente de manera aproximada. Entonces, Meyer va a decir claramente: el concepto Jesús histórico es solo eso, un concepto, no es una persona. El Jesús de la historia, Jesús de Nazaret, él sí ha sido una persona histórica de la cual tenemos idea. Pero el concepto de Jesús histórico siempre va a quedar corto
de frente al Jesús de la historia. ¿Por qué? Porque hay una gran distancia temporal, hay una gran distancia cultural y hay pocos datos históricos que nos puedan hacer equiparar con perfección el Jesús histórico como concepto y el Jesús de la historia o Jesús de Nazaret, que fue el que estuvo predicando en Israel y haciendo milagros y todo esto. Entonces dice él, hay que tener claro esto para entonces abordar el tomo 4, lo que sigue. El tomo 4, la ley y amor. El Jesús de la historia, dice Meyer, fue haláquico. Y uno se queda pensando, híjole, ¿qué rayos es eso de haláquico? ¿Verdad? Una palabra nueva quizá para muchos. Bueno, haláquico significa comentador y aplicador de la ley, ¿verdad? Hay unas obras, bueno, una obra principalmente que se llama la Mishnah, que se redacta tiempo después del primer siglo de la era cristiana, que comprende la Haggadah y la Halakha. La Haggadah es la narración. De hecho, Haggadah con doble G de gato es H-A-G-G-A-D-A. Haggadah significa relato o narración. Ese es el relato bíblico. El texto bíblico como tal. Sobre todo sus partes narrativas, no las legislativas. Entonces, la Haggadah es eso, la narración del cómo el Dios de Israel, bueno, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se hizo de un pueblo, lo liberó de la esclavitud en Egipto, lo constituyó su pueblo de su propiedad en el Sinaí, estableció con ese pueblo una ley y una dinámica. Mientras tú cumplas estos mandamientos, yo seré tu Dios. Y otra cosa es la Halakha, H-A-L-A-K-A, Halakha, que significa el estudio de la ley y su aplicación en la vida de la gente. Esto era característico de los maestros de la ley o los doctores de la ley que aparecen en la Biblia. Son gente que sabe aplicar la ley a las circunstancias y situaciones que vive la gente, y entonces los doctores de la ley orientaban a la gente que quería mantenerse fiel a la ley de Moisés en las situaciones de la vida diaria. Entonces iban y consultaban al rabino, oiga, esto, tengo este problema, ¿no? ¿Cómo le hago yo para cumplir con esto sin violar la ley? Entonces el rabino orientaba. O pon tú que no fuera un rabino, incluso pudiera ser un escriba, pudiera ser un fariseo que no era rabino, y pues también, de todos modos, como ellos se la pasaban todo el tiempo estudiando la Torá, tenían técnicas de aplicación. De esas técnicas de aplicación surgen algunas obras, como por ejemplo el el Sidur. Este es el Sidur Birkat Shlomo, es un libro de oraciones que debe recitar el judío todos los días, ¿verdad? Viene desde el cómo te debes poner el atuendo de oraciones, ¿ya? Para llevar el talit, para usar la colocación del tefilín, que es las tiras que se va poniendo el muchacho alrededor del brazo, el cuadro en la cabeza, donde tiene ahí una copia de Deuteronomio 6, donde viene la síntesis del Shema Israel, de esa oración que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etc. Todo eso viene ahí. Ahora, este libro, por ejemplo, emana de las normativas establecidas por rabinos para que los judíos lleven una vida de oración, y aquí te dice cómo debes hacer las oraciones
para cualquier tipo de actividad en el día. Entonces este libro es herencia histórica de aquellas leyes y disposiciones de la Halaká. Bien, entonces el Jesús de la historia, comenta Meyer, más bien pues, el Jesús histórico que podemos medio reconstruir, tiene estos visos, estos rasgos de ser haláquico. Entonces el tomo 4 analiza el llamado enigma de cómo Jesús interpretaba la ley de Moisés. La obra es resultado de 6 años de investigación histórica. O sea, entre el tomo 3 y el 4, Meyer dedicó 6 años de investigación. Entonces, Jesús aplicaba la ley de Moisés, pero desde los criterios del reino venidero, pero que ya está presente. Pues ese reino ya está presente en la predicación y acciones de Jesús. Entonces, Jesús no rechazaba la ley, como decían algunos. De hecho, son muchos especialistas que se han venido con la finta de que Jesús era un rebelde antijudío, un rebelde anti-Torá. Pero ciertas enseñanzas, aunque Jesús no rechazara la ley así en conjunto, ciertas enseñanzas de Jesús sí le eran contrarias. Jesús tenía razones de fondo. Jesús gustaba de la ley mosaica. De hecho, él dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Jesús discutía sobre la ley, sobre sus contenidos, sobre las cuestiones de su aplicación práctica, sobre todo, por ejemplo, para justificar el por qué sanaba gente en sábado, dentro de un marco estricto del modo como se cumplía el judaísmo palestino de su tiempo. O sea, se fijan, Jesús nunca reniega de su condición judía. De ahí entonces que tengamos esta claridad. Hay muchos cristianos, católicos y no católicos, que están tan casados con una perspectiva cristológica de Jesús, que interpretan al Jesús del siglo I desde categorías del Concilio de Calcedonia, que fue muy posterior, ¿verdad? Siglos después de Cristo. Entonces el Concilio de Calcedonia, que nos dice Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, nos presenta elementos para que nosotros confirmemos por la fe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no estaba claro en el siglo I. El dogma de Calcedonia no viene del siglo I. Es el resultado de un largo proceso de maduración de la fe cristiana, que a partir de los datos bíblicos y la tradición viva de la Iglesia, fue comprendiendo la condición de la doble naturaleza de Jesús, unidos en una sola sustancia, la hipóstasis sustancial que se llama precisamente Jesucristo. O sea, Él es el Hijo eterno de Dios encarnado. Pero les digo, eso es lo que dice el concilio. Déjenme mostrar. Hay una obra tremendísima, ¿verdad? Este ladrillo, el Magisterio de la Iglesia, editado por Denzinger y Hünermann, que nos presenta todas las enseñanzas del Magisterio en cuestiones de definición, símbolos, definiciones y declaraciones en asuntos de fe y moral, de fe y costumbres, ¿verdad? Propiamente. Bueno, los primeros, no sé, vamos a ver cuántas páginas corresponde a los primeros siglos, los primeros papas, al menos hasta el año 500, ¿verdad? Son más o menos unas casi 200 páginas que se dedican. Las primeras 200 páginas nos hablan de las conclusiones dogmáticas, cristológicas. Aquí está el Concilio de Calcedonia, ¿verdad? En español y latín, y también en griego, todo lo que son el credo en griego
griego, latín, español, está en este libro, y ahí tú vas comprendiendo cómo la iglesia fue madurando su fe a lo largo de los siglos. Pero eso no quiere decir que la iglesia se inventó la divinidad de Jesús, ¿no? O sea, la divinidad de Jesús fue percibida poco a poco con el tiempo, como se ve ya en la redacción de los evangelios. Ahí los evangelistas tienen una claridad, pero no desarrollan una teología sistemática, sino una teología narrativa, una cristología narrada. Es lo que están haciendo los autores del Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, les decía, muchos cristianos, católicos y no católicos, casados con esta perspectiva cristológica de Jesús, utilizando un lenguaje calcedónico, o sea, del Concilio de Calcedonia, quieren ver a fuerza en los evangelios a un Jesús majestático, a un Jesús que tiene plena conciencia de ser el Hijo de Dios y que vino a aplastar el sistema religioso judío. O sea, eso es una exageración. O sea, eso es fundamentalismo cristiano. Eso no viene en los evangelios. No tenemos elementos para llegar a ese tipo de conclusiones que ya rayan en el fanatismo. Claro, claro. ¿Sí? Tenemos por otro lado la tentación de ver en Jesús una especie de mezcla de diversos tipos de Jesús. Hay un Jesús taumaturgo, hay un Jesús haláquico, ¿verdad? Un Jesús taumaturgo es un Jesús que hace solo milagros. Un Jesús maestro sapiencial, exclusivamente maestro sapiencial, como ya vimos anteriormente. Hay quien piensa incluso erróneamente, así como John Dominic Crossan piensa erróneamente que el Evangelio de Tomás se escribió antes que los Evangelios sinópticos. Hay quien piensa también al revés, creyendo que la vida de Jesús se narró en base a un personaje histórico que fue este señor, Apolonio de Tiana. Este hombre que muere en época en que Juan escribe Apocalipsis, o sea, el autor de Apocalipsis, Juan el presbítero. Apolonio de Tiana es conocido, bueno, muere entre el 96 y 98, es precisamente la época en que los últimos años de Domiciano como emperador, mientras se está apenas empezando a divulgar el Apocalipsis de Juan, es en esa misma época en que muere Apolonio de Tiana. Y un fulano llamado Filóstrato narra la vida de Apolonio. Pero obviamente, Filóstrato utiliza elementos de los evangelios para presentarnos a Filóstrato como un taumaturgo muy al estilo de Jesús, aunque nunca menciona a Jesús. Ajá. Pero no falta el distraído que no toma estos cursos de la Ponti, que acaba creyendo que el Jesús de los evangelios es un reflejo fiel de Apolonio de Tiana, o sea, se va al revés. Así como Crossan piensa que el Evangelio de Tomás se escribió antes que los sinópticos, cuando cualquier analista, incluso hasta Bart Ehrman, está seguro que el Evangelio de Tomás se basó en los sinópticos. Pero bueno, el punto es de que hay gente que descuida procesos metodológicos y acaba cambiando las cosas, ¿verdad? Entonces vean, el Jesús de la historia, o al menos lo que plantea Meyer, al menos lo que podemos reconstruir de Jesús, muestra que Jesús se consideraba el mismo judío, vive la ley, comenta la ley, no la rechaza, pero sí tiene ciertas ideas que entran en conflicto. Entonces, Jesús gustaba de la ley mosaica, pero discutía sobre ella y sobre las cuestiones de su aplicación. Dentro de este marco judío, Jesús nunca distinguió entre leyes morales éticas
y leyes rituales, ceremoniales o levíticas, sino que hablaba en general de que la ley sirve para que hagamos la voluntad de Dios y que es necesario guardar los mandamientos. Pues no existe un Jesús antijudío en el Nuevo Testamento, pero tampoco existe un Jesús calcedónico estrictamente. Lo que existe es un Jesús de su época que comenta y entra en controversias propias de su época, pero que tiene una cierta soberanía en su forma de interpretar la ley. Entonces, los mandamientos de Jesús relativos a la ley manifiestan la debida realización escatológica de la voluntad de Dios que encontramos en la Torá. O sea, es necesario cumplir con la ley de Dios. De hecho, seremos juzgados por eso, piensa Jesús. Ahora bien, tal realización escatológica es concebida para todo el futuro de Israel como pueblo de Dios, constituido en el tiempo final. Entonces Jesús no hace distinción entre israelitas. Dice, la salvación que Dios ofrece a su pueblo, al pueblo de Israel, exige la vivencia de la Torá, pero con una perspectiva de reino, no con la perspectiva formalista propia de los fariseos. No se trata de cumplir por cumplir. Hay que cumplir la ley, pero desde el corazón misma de la ley. A pesar de tener estas ideas, la actitud precisa de Jesús sigue siendo escurridiza para nosotros, dice Meyer, pues contamos solo con conocimientos fragmentarios sobre él desde la perspectiva solo histórica. Es decir, solamente hay fragmentos por ahí sueltos en los evangelios donde Jesús, por un lado, defiende a capa y espada la ley de Moisés y por otro lado también la contradice. O sea, eso también es cierto. Con lo poco que sabemos, pareciera que Jesús no tenía un sistema moral y legal específico con un criterio hermenéutico único y organizador. Por ello, el mandato de amar al enemigo y aquel otro de prohibir juramentos parecieran no tener base alguna en la Torá. De hecho, no la tienen, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se saca Jesús eso de amar a los enemigos si la Torá no lo dice? ¿De dónde Jesús se da la soberanía de decir que ya no se deben cumplir los juramentos? La Torá dice que hay que jurar. Jesús dice no. Pero si se fijan, lo dice, no juren porque en el fondo ustedes pueden estar mintiendo. No jures por la tierra, que es el lugar donde Dios establece o pone sus pies. No jures por el cielo, porque es el lugar donde Dios habita. O sea, da razones. Jesús dice, no jures porque tu relación con Dios queda amenazada. Tu relación con la salvación misma queda amenazada porque tú eres débil, eres frágil, puedes mentir, puedes caer en contradicción. Entonces dice, mejor no lo hagas. Pero fíjate, en el fondo es proteger la ley. Jesús está protegiendo la santidad de la Torá de cara al humano que es frágil y que aunque jure puede fallar. Y si falla, pues ya queda en entredicho su salvación. Entonces Jesús dice, mejor ni se metan en problemas, no anden jurando, ¿verdad? Porque la ley es santa, en pocas palabras. Entonces, da la impresión de que Jesús en ocasiones es subversivo a la ley. Pero si entendemos esta explicación más bien de que Jesús lo que está haciendo es proteger la santidad de la Torá, entonces sí te quedas pensando, entonces no era tan subversivo. Más bien quiere prevenir a los judíos que lo escuchan de que violen la Torá, jurando lo que no pueden cumplir. Entonces ya se va entendiendo que Jesús tiene otra perspectiva. No es que esté en contra de la ley, sino que quiere proteger la santidad de la ley poniendo límites. Bien, todo parece indicar que en esos puntos Jesús era autorreferencial, es decir, en cuanto líder carismático que conoce intuitivamente la voluntad de Dios, Jesús se siente con autoridad para interpretar libremente la Torá y aplicarla de modo novedoso. Ojo,
dice Meyer, esto es lo que parece a partir de los datos fragmentarios que tenemos. No podemos confirmar que así fue. Ajá. Entonces, mucho ojo aquí. No podemos nosotros establecer con plenitud de certeza que Jesús interpretaba así la Torá. O sea, tenemos la probabilidad de que así lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre la investigación histórica solamente nos va a llevar a la probabilidad. En resumen, la moral de Jesús, del Jesús de la historia o Jesús real, era escatológica, era una ética del reino, pero Jesús nunca la llamó así. Jesús nunca dijo, vengo a hablarles de la ética del reino. O sea, eso es un concepto académico. Ajá. Y Jesús no era un académico. Él era un predicador itinerante que gustaba de estar con la gente de pocos recursos, la gente que se sentía marginada, abandonada por la sociedad, etc. ¿verdad? Bien, entonces dicha moral como ética del reino no era provisional tampoco, como pensaba Albert Schweitzer, quien dijo que Jesús era un fanático apocalíptico. Ya ven que les hablé ahorita de Bart Ehrman, que decía que Jesús era un profeta apocalíptico. Bueno, Schweitzer dice, no solo profeta, era un fanático. Entonces, Schweitzer es un estudioso de hace más de 100 años, ¿verdad? Allá en Alemania, que tenía esta perspectiva muy, muy negativa de Jesús. Sí, decía que Jesús era buena onda y todo eso, pero era un fanático apocalíptico. ¿Por qué? Porque primera, Jesús pensaba que el reino estaba por llegar y que Él era el que iba a emitir el juicio sobre las naciones y le urgía como que hacer que la gente le creyera y entonces amenazaba y decía y entraba a gusto en las controversias para hacer repelar a la gente. No, eso es un fanático. Jesús no era así. O sea, sí encontramos que Jesús tenía y a veces recurría a esta estrategia de crear controversia, pero no necesariamente un fanático, ¿verdad? Entonces, para Jesús, la vida de sus discípulos, lo que sí se ve es que debe ser constante, responder al llamado del reino presente, pero que está por hacerse totalizante. Sí se puede pensar en cierta urgencia, ¿verdad? Porque no porque ya Jesús esté por volver o porque ya va a irrumpir en el mundo el reino de Dios con el juicio final. Pareciera que Jesús se inclina por esa idea. Sin embargo, también es cierto de que la vida es corta. Todos sabemos que la vida es corta. La vida es como un soplo, dicen los salmos. Entonces, sabiendo eso, pues más vale llevar una vida digna, porque no sabemos cuándo Dios nos llamará a rendirle cuentas. Entonces, lo más probable es de que yo muera antes de que venga el Señor otra vez. Entonces, ese será mi día final. No tengo que esperar el día final así con artículo determinativo, con artículo definido, el día de... No. Mi día final es el día de mi muerte, ¿verdad? Entonces, de aquí a que yo muera, he de procurar esta lealtad al Dios que se me manifiesta cercano, compasivo, misericordioso, al Dios del reino, ¿verdad? Sin embargo, en eso radica esta urgencia de la conversión para recibir el reino. Entonces, lo que me motiva a la conversión es esa esperanza de participar de la salvación, pero sé que solamente cuento con los días de mi vida para fortalecer esa decisión. La teología cristiana posterior fue reinterpretando la moral propuesta por Jesús dentro de un horizonte más universalista, o sea, ya no centrado solo en Israel, sino pensando en las naciones. Su recepción fue tal que comenzó a generar una identidad social diferenciada con respecto al judaísmo, cosa que ya hemos visto antes, ¿verdad? Como les decía, esta conciencia de una teología cristiana surge con el paso de los siglos. Primero paso de las décadas y después ya los siglos.
Y llegamos así a la parte final, el tomo 5 sobre la autenticidad de las parábolas a examen. Bien, en los 4 tomos precedentes, Meyer fue aplicando criterios de historicidad a dichos y hechos de Jesús y se fueron obteniendo resultados medianamente positivos, es decir, no porque haya resultados negativos, sino porque hay resultados que no se pueden comprobar, ¿verdad? Hay resultados que son solo aproximativos. En el caso de las parábolas, la mayoría tiene rasgos propios de la teología propia de las comunidades cristianas. Solo 4 parábolas tienen apoyo convincente de algún criterio de historicidad para remontarse hasta Jesús de Nazaret. Esas parábolas son el grano de mostaza, que aparece en los 3 evangelios sinópticos, los viñadores perversos o viñadores homicidas que matan al hijo del dueño para quedarse con la herencia, también viene en los 3 evangelios sinópticos, la gran cena o banquete de boda de un rey que le prepara la boda a su hijo e invita a la gente a la boda y la mayoría no quiere ir porque les cae gordo ese señor. Entonces dicen, no, yo no quiero ir, se inventan cualquier pretexto para no ir y luego dice a sus servidores, bueno, vayan y tráiganse a los que encuentren en los cruces del camino. Y van y logran llevar a algunos, aunque la mayoría también sigue inventando pretexto para no ir. Pero de entre los que van, va por ahí un colado, va un mexicano, ¿verdad?, que le gusta estar de gratis. Bueno, va ese cuate y resulta que no tiene el traje de fiesta. Y entonces lo sacan. Por tanto, este pasaje no tiene un final feliz, ¿verdad? Acaba pues con esa vergüenza del fulano que corrieron, que lo lanzaron a donde es el llanto, el rechinar de dientes, la oscuridad, etc. Finalmente, el relato de los talentos o las minas, que aparece también solo en Mateo y Lucas, perdón. Entonces vemos que el relato de la gran cena o banquete de boda solamente está en Mateo y Lucas también. Ok, entonces fíjense, Meyer dice, esto no significa que Jesús solamente dijo 4 parábolas en toda su vida, ¿no? O sea, debe haber dicho un chorro, ¿no? Muchísimas. Pero estas parábolas son las que reciben apoyo de los criterios de historicidad. Solo estas. Las demás no. Dice, yo no dudo que Jesús haya dicho mucho más parábolas, pero como están redactadas en los evangelios, no superan los criterios primarios de historicidad. Ni siquiera uno. Y esto no significa que Jesús no dijera parábolas. Tampoco significa que las otras parábolas fueron invención de la comunidad. Significa más bien que tenemos poca información histórica para comprobar o confirmar si las parábolas vienen de Jesús. Las demás, ¿verdad? Estas 4 sí la libran, pero las demás no. Bien, la primera parábola. Tenemos la parábola del grano de mostaza, comentada en Marcos 4, 30 al 32, Mateo 13, 31 al 32, Lucas 13, 18 al 19. Bien, todos sabemos que el contexto en el que Jesús cuenta esta parábola es la predicación del reino. En las 3 versiones, Jesús habla del reino de Dios que es como un grano de mostaza. El grano cae a tierra, va creciendo como plantita, hunde más sus raíces, se convierte en un árbol grande y frondoso donde hasta las aves hacen sus nidos. Y obviamente el árbol empieza a dar fruto. ¿Ok? Bien, Meyer, analizando este texto, ve primero que esta parábola
tiene el apoyo del testimonio múltiple de fuentes independientes. Concretamente, Marcos y la fuente Q. Pues, aunque Mateo y Lucas relatan lo que presenta Marcos, también parece ser que Mateo y Lucas comparten algunos elementos tradicionales que no vienen de Marcos. También cumple el criterio de coherencia, pues concuerda con el mensaje escatológico y con el ministerio de Jesús, que es lo que desarrolló aquí del lado derecho. Entonces vemos, esta parábola del grano encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como de un profeta escatológico al estilo de Elías. Recuerdan que Elías predicaba la necesidad de la fidelidad a Dios, concretamente allá en el Reino del Norte, o sea, en la zona de Galilea, por ejemplo. Tenemos que esta parábola tiene que ver con el aspecto presente del reino, el cual ya está poderosamente activo, representado en la semilla de mostaza. Pero este reino tendrá consumación en el kairos, o sea, cuando llegue Dios a juzgar y a salvar. La palabra kairos en griego significa tiempo oportuno o momento oportuno en el que Dios realiza una acción por su pueblo. ¿Cuándo será eso? Entonces, cuando Dios llegue a juzgar y salvar. Entonces, fíjate, el reino ya está presente en forma de semilla en los corazones de quienes reciben la predicación de Jesús, en quienes reciben un beneficio como una sanación, un exorcismo, en quienes reciben una orientación como en un diálogo, como sucede con la samaritana. O quienes presencian quizá una controversia de Jesús con los escribas y fariseos y aprende la lección. En quien comparte con Jesús la mesa, sobre todo si es alguien que se sabe pecador y que sin embargo Jesús comparte con ese pecador la comida. Pues de entrada, ese fulano o fulana no se siente rechazado por Jesús, siendo que ve en Jesús a un hombre de Dios, no se siente rechazado por él y entonces eso le suaviza el corazón para recibir el mensaje. Ese mensaje recibido es la semilla de mostaza que irá creciendo en ese hasta ahora pecador, pero que al sentirse incluido por Jesús ve necesario o conveniente cambiar su estilo de vida, como sucede con Zaqueo. No sabemos si realmente Zaqueo existió, porque solamente lo reporta Lucas y no los demás evangelios. Pero sí puede ser que Zaqueo represente a todo un mundo de gente que, como él, no se sintió rechazado por Jesús a pesar de llevar una vida de pecado, y que esa relación cercana de Jesús para con él o para con ellos logró en ellos la conversión, la apertura a la gracia para recibir el reino. Bien, vemos la parábola condensa la historia del reino soterrado en el presente, pero que en su momento oportuno dará fruto. Y hace de una realidad cotidiana un símbolo escatológico, lo cual es perfectamente coherente con la actividad de Jesús. Bien, hasta aquí entonces vamos a tomar el último descanso, es la 1:02. Vamos a tomar nuestros 10 minutos nuevamente para hacer el cierre final, para ver las siguientes parábolas y ya establecer la conclusión sobre la obra de Meyer.